corresponde hablar de yo soy sacerdocio y le coloqué como una frase, si me ayudan con la frase, la primera diapositiva. Si reconoces a Jesús, conocerás cuál es tu posición ante Dios. Fue la frase que Dios me entregó. Entonces, si reconoces a Jesús, conocerás cuál es tu posición ante Dios. Y la verdad, voy a hablar muchos versículos, muchas cosas. Entonces yo ahí monté unas imágenes. Les pido disculpas, es la primera vez que yo hago diapositivas para predicar o para enseñar aquí en la iglesia la Biblia. Y entonces le pido excusas, pero hice mi mejor esfuerzo para que me quedaran bien, porque vamos a hablar sobre varios versículos y necesito que esté muy conectado para que no se pierda y entienda al final de mi intervención cuál es la posición que usted tiene ante Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar el tema, Dios me lleva al Éxodo 28 y allí en Éxodo 28 vamos a hablar de los tiempos de Moisés. Cuando Moisés, Dios le da el diseño del tabernáculo y allí Dios le habla a Moisés de que tiene que establecer sumos sacerdotes. Y entonces, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Y entonces, esto es una imagen de lo que eran las vestiduras de los sumos sacerdotes. Y estas vestiduras de los sumos sacerdotes manifestaban el respeto y la santidad para poder entrar, y lo vamos a entender, al lugar santo y al lugar santísimo y poder ministrar todo lo que eran los holocaustos y los sacrificios en el antiguo, en los tiempos de Moisés. ¿Por qué me parece relevante esta imagen y los versículos que voy a mencionar? Porque todo va a ir encadenado. Amén, amén. Entonces tiene que estar muy pendiente y por eso monté imágenes, porque voy a decir muchas cosas, muchos versículos. Uno quiere decirlo todo y tiene que estar conectado conmigo. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos. ¿Vestiduras qué? Sagradas. Ahí vamos tomando apuntes, usted va tomando apuntes, porque al final todo esto se va a encadenar para poder tener un gran tiempo con Dios. Amén. Entonces dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memoria delante de Jehová continuamente. Tengan muy presente lo que estamos leyendo, porque al final vamos a ministrar también con esto. Pero él tenía que tener un pectoral donde allí estaban los nombres de las tribus, y él tenía que entrar a ministrar con ese pectoral donde estaban los nombres de todas las tribus de Israel, por memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Turín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harán además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad de Jehová. Y ellos tenían que, como en esta corona, encima de esa mirra, tenían que colocarse una corona donde decía santidad de Jehová. Y esto tenía un propósito, y era que el sumo sacerdote fuera consciente de la importancia que él tenía ante la presencia de Dios. Amén. ¿Listo? Y todo esto lo tiene que tener presente, porque al final con todo esto vamos a terminar ministrando. Y le pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea que este sumo sacerdote Aarón tenía que llevar las ofrendas que traía el pueblo, tenía que presentárselas a Dios, tenía que hacer holocausto, y era la persona designada junto con sus hijos para poder ministrar la presencia de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo.
Esto me parece importante y por eso lo estoy leyendo en Éxodo capítulo 29. No lo podemos leer todo, pero como tarea usted tiene que leer Éxodo 28, Éxodo 29, Éxodo 27, Éxodo 30, consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Y por qué me parece importante leer esto? Porque todo lo que estoy leyendo lo vamos a relacionar con Jesucristo. Amén. Entonces usted empieza a entender lo siguiente, empieza a entender que si usted conoce a Jesucristo, usted va a entender su posición. Amén. Esto es lo que le harás por consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y los 2 carneros sin afecto y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y las lavarás con agua, y tomarás las vestiduras a Aarón y la túnica, el manto de efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto del efod. Y todo esto lo estoy leyendo para que usted entienda todo lo que tenían que hacer para que estos hombres pudieran ser consagrados para el servicio santo en el santuario. Mire todo lo que tenían que hacer, todo por lo que tenían que pasar. Y pondrán la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrán la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y los derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerque a sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y le atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro, esta palabra anótela muy bien, becerro, delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. O sea que todo esto tenían que hacerlo, tenía que haber un derramamiento de sangre para que fueran santificados. ¿Y por qué tenían que colocar las manos sobre el becerro que iba a ser sacrificado? ¿Por qué lo tenían que hacer? Porque por medio de la angustia que sentía el animal al momento de ser sacrificado, pues ellos podían experimentar lo que era el pecado y el arrepentimiento hacia el pecado. Al poner las manos sentían el sudor, sentían el gemir, sentían cómo el becerro se quería escapar de allí, y esto de alguna manera traía conciencia al sacerdote de que el pecado lo iba a apartar de Dios y traía muerte. ¿Vamos bien? ¿Cuáles eran las funciones de aquel sacerdote? Quemar incienso en el altar, o sea, mantener una adoración continua en el altar. Supervisar el candelero y la mesa del pan de la presencia de Dios, o sea que tenían que cuidar de la presencia de Dios, y estos panes le recordaban que Dios era proveedor de ellos. Presentar sacrificios en el altar, bendecir al pueblo, juzgar al pueblo y enseñar al pueblo la palabra de Dios. Esas eran las funciones de estos sacerdotes. Los sacerdotes se paraban a la brecha como intermediarios entre Dios y el pueblo, y transmitiendo al pueblo el pacto y la voluntad de Dios. Y vaya relacionando lo que yo le estoy diciendo con lo que dijo John, porque todo viene relacionado, amén. Cada charla viene relacionada en sí, tiene que estar muy atento. Tenían que interceder por el pecado de sí mismos y del pueblo de Dios, y daban testimonio en cuanto a la santidad de Dios. O sea que cuando ellos se ponían sus trajes, cuando ellos recibían el cordero, cuando ellos sacrificaban, estaban dando testimonio del temor que ellos tenían o la reverencia que se debía tener ante Dios. ¿Vamos bien? Entonces acá hay una imagen de lo que es el templo, de lo que es el tabernáculo. Más adelante. Esto es una imagen de lo que significaba el tabernáculo. Y hasta aquí
venía la gente, traía las ofrendas o traía los sacrificios. Aquí ponían los sacrificios, aquí en el lavacro se lavaban las manos los sacerdotes, y aquí estaba el lugar santo donde tenían que mantener, donde tenían que ministrar al Señor, adorar al Señor y mantener caliente el altar. Y aquí en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Y qué pasó? Y quiero que entienda qué pasa aquí. Y pasa el pueblo de Israel con este tabernáculo donde se movía la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y todo lo que yo pude estudiar y pude entender era que cuando la presencia de Dios se quedaba allí en el arca del pacto, entonces el pueblo se quedaba quieto en ese lugar. Pero cuando la presencia de Dios se movía, entonces para ellos era una señal de que tenían que moverse. ¿Listo? O sea, se movían ¿bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. Listo. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué sucede con este pueblo? Resulta que había un mandamiento y tenían que sacrificar lo mejor para Dios. Diga conmigo: yo sacrificaré lo mejor para Dios. Ellos tenían que presentar el mejor sacrificio para Dios, pero el Señor veía cómo sus sacerdotes se desviaban de lo que era el mandato divino, de tener unos trajes dignos y de presentar lo mejor a Él. Y empiezan estos sumos sacerdotes, y estos sacerdotes empiezan a hacer las cosas incorrectas para Dios. Y dice en Levíticos capítulo 10 verso 10: Nabat y Abuí, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos un fuego sobre el cual pusieron incienso. ¿Y sabes qué pasó allí en ese altar? ¿Sabes qué sucedió aquí en este lugar? ¿Qué sucedió? Que se levantó un fuego extraño. Se levantó un fuego extraño, y dice la Biblia en Levíticos que probablemente fue que quemaron un incienso, pero estaban tomados, estaban borrachos. Y entonces yo veo este tabernáculo como la necesidad de Dios de estar en una comunión continua e íntima con el pueblo. Pero entonces el pueblo empieza a hacer las cosas mal. Empiezan los sacerdotes a no cumplir estrictamente lo que el Señor les había direccionado. Y entonces empiezan a sacrificar lo peor para el Señor. Ya no llevan lo mejor para el Señor, sino que empiezan a llevar lo peor. Entonces ya en Deuteronomio dice: a mí no me traigas el becerro cojo, a mí no me traigas el becerro ciego, a mí no me traigas el cordero que esté enfermo, a mí tráeme lo mejor. Pero entonces en Malaquías también dice que los hijos el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea que el pueblo ya no tenía temor de Dios. Los sumos sacerdotes y el pueblo ya no ofrendaban lo mejor a Él, ya no daban lo mejor a Él, ya daban era lo que les sobraba o lo que estaba dañado. Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decéis: en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: en que te hemos deshonrado. ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En cuanto ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y aquí hace como una pequeña enseñanza Malaquías. Estoy en Malaquías capítulo 1 desde el verso 6. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentalo pues a tu príncipe. Cuando usted da algo a alguien, ¿da algo bueno o da algo malo? Da usted algo bueno. Y aquí el Señor le estaba reclamando a su pueblo porque ya no tenían temor de Jehová. Y quizás traigámoslo un poco a esta temporada, ¿no? Quizás no estamos dando lo mejor al Señor. Quizás no, yo hoy no voy. No, pastor, yo por allá no voy porque estoy muy ocupado. Entonces dejo de dar lo mejor al Señor. Yo llego allá empiezan a las 10:15. El pastor Oscar empieza a cantar a tal hora. Yo llego por allá a las 10:30, 10:40.
como para que mi líder me vea o para estar allá sentadito, porque no empezamos a entregar lo mejor, sino que empezamos a tener una relación con el Señor, una relación fría, una relación donde no hay temor, una relación donde no hay oración, una relación donde no hay reverencia. Ayer hablaba con alguien y le decía, y lo decía ahorita John también, o lo decía el pastor Oscar en medio de la adoración, decía: solo en medio del proceso sale el mejor aceite. Desafortunadamente, solo cuando somos procesados y triturados es cuando sale lo mejor de nosotros. Y uno está pendiente, ¿no?, de ese pastor que está en proceso, de ese líder que está en proceso, porque después de que salga del proceso vienen las mejores prédicas, vienen las mejores enseñanzas. ¿Por qué? Porque salieron de la presión. Pues este pueblo estaba siendo oprimido por el Señor. La tierra no daba su fruto, no había lluvia ni temprana ni tardía. Trabajaban y no veían el resultado de su trabajo, porque no sabían que estaban, o no entendían que estaban haciendo indolentemente la obra del Señor. No lo sabían. Tenían un corazón tan duro ya que no lo sabían. Y quizás puede ser nuestro caso, ¿no? Vámonos a las escuelas el miércoles. Escuela los miércoles. Vamos el domingo a congregarnos 10:15. Vamos a estar allí como sacerdotes. Pero vamos a entender cómo Jesucristo cambió todo esto. Dígame amén. Diga ahí donde está: gracias por la vida de Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, del verso 1. Dios ha hablado por su Hijo. Y mira, y de verdad que voy a leer muchas cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. O sea que por medio de Jesucristo el Padre nos quiere, o nos envió un mensaje. Dígame amén. Nos envió un rescate, porque Él conoce, y lo vamos a entender que somos débiles, y Él reconocía nuestra debilidad. Él reconocía que no somos lo suficientemente capaces, por decirlo de alguna manera, de estar completamente alineados a Él, que en esta carne siempre vamos a tener que estar luchando contra el pecado. Siempre vamos a tener que estar luchando contra las concupiscencias. Concupiscencia, entiéndase, como un deseo desordenado. ¿Listo? Entiéndalo como eso. Entonces mira lo que dice Juan capítulo 1 verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. O sea que Jesús se despojó de esa gloria, se despojó de su Padre, se despojó de su posición y vivió entre nosotros. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2 verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros, diga, está hablando de mí. Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús. ¿Vamos bien? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y tenemos que entender bien esto que estamos leyendo. Mire, Jesucristo vivió entre nosotros y también vivió en la carne. Él también tuvo que padecer. ¿Y por qué tuvo que ser hecho carne? Porque tenía que morir para podernos librar del imperio de la muerte que tenía Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la idolatría entra. Para que haya idolatría, primero hay un gran temor. Cuando usted va y predica a alguien que sea idólatra, a alguien que tenga imágenes, ¿sí? Hay una llave que le quiero entregar. Lo primero que tiene que orar es para que todo espíritu de temor salga de esas vidas. ¿Por qué? Porque allí están ellos atados por medio del miedo, por medio del temor. Pero en Jesucristo se rompe todo temor en esta mañana.
Dígame amén. En Jesucristo se quebranta todo temor en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Entonces Él nos libra. Jesucristo viene a restituir o viene a quitarle lo que el diablo nos quitó a nosotros con mentiras. Porque cuando Adán estaba en el Edén, allí el padre de mentiras, Satanás, usurpó con mentiras esa posesión y ese lugar donde Dios nos había colocado. Nos quitó la autoridad, nos robó la autoridad por la desobediencia y con mentiras. Pero aquí estamos leyendo que Jesucristo nos restituye, nos libera de todo temor. Amén. Por lo cual, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y ahí empiece a relacionar un poco lo que leímos al comienzo y empiece a relacionarlo con Jesucristo. Tiene que tener imaginación. Lo invito a que tenga imaginación. Tiene que empezar a llevar su mente a lo que le estoy diciendo. O sea que ya tenemos un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Recuerdan lo que les dije? El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, tenía que recibir el holocausto, tenía que sacrificar un cordero, y allí esto era como remisión de pecados para todo su pueblo. Pero aquí tenemos a Jesucristo, quien se entregó en la cruz por todos nuestros pecados. Denle un aplauso a Dios por eso. Mira lo que dice el verso 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es que a veces pensamos que llevar una vida en Jesucristo es fácil, es sencilla. Y quiero decirle que es todo lo contrario, es bien difícil, es bien complicado. Porque mire, y estamos solo hombres. Cuando estábamos en el mundo, cuando la esposa le sacaba el mal genio, ¿usted qué hacía? Yo me iba a echar unas polas, me iba a echar billarcito. Venga, llamo una amiguita que esa sí me tiene paciencia. ¿Sí o no? No. Ahí sí, solo el pastor hacía eso. Los demás llegaron aquí todos santificados. Los demás llegaron todos santos acá a este lugar. Hey, yo le digo que es bien difícil. Yo se lo digo. Porque uno en el mundo iba y se echaba unas polas, iba y hablaba. Venga, ¿qué está haciendo, hermano? No, acaba echando villa. Esta vieja me sacó el mal genio, hermano. Ya nos vemos. ¿Ah? Pero cuando ya somos convertidos al cristianismo, entonces ya no tenemos esos amigos. Y ya por conciencia sabemos que no debemos hacer ese tipo de cosas. Ya por conciencia, porque ya el velo se rompió en nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero aquí Jesús dice que fue tentado en todo. Yo no sé en qué está siendo tentado usted en esta mañana. ¿En qué está siendo tentado? Y ahora no diga: ay, es que el Señor fue el que me mandó esa vecinita. No vaya a decir eso. Dice Santiago. ¿Sabe qué dice Santiago? Dice que el que es tentado por su concupiscencia es tentado. Es como que el enemigo sabe cuál es su debilidad. Es como que el enemigo sabe cuál es su lado flaco. Y Dios me hacía sentir esta semana que hay hombres que se han sentido rechazados. Hay hombres que tienen la tentación con la perversión, con el alcoholismo. Hombres que se sienten solos. Varones que se sienten solos. Entonces esa es su concupiscencia. Y entonces esa concupiscencia trae tentación. Tentación de abandonar, tentación de dejarlo todo, tentación de decir ya no más. Pero quiero decirte que Jesucristo fue tentado igual que nosotros. Cuando yo descubrí esto, yo dije: uy, Señor, ¿cómo lograste superar entonces, Señor, el divorcio? Porque yo he sentido ganas de divorciarme. Y ahí dice que fue tentado en todo. O sea que Él también lo tuvo que haber sentido. Señor, siento que mi cuerpo está desesperado de perversión. ¿Cómo superaste eso, Señor? Porque dice la Biblia que tú fuiste tentado en todo. Cuando sientes avaricia, cuando sientes soledad,
¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo pudiste superar, papá? Porque dice la Biblia que tú fuiste tentado en todo. Y empieza a establecerse ese sumo sacerdote y empezamos a entenderlo y a comprenderlo mucho mejor. Por eso es que tenemos que conocer a Jesucristo para poder entender nuestra posición en Dios. Amén. Hebreos capítulo 4, Jesús el sumo sacerdote. No me han puesto ni una imagen. ¿Quedaron tan mal? Yo sigo leyendo. Dice Hebreos 4, Jesús el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otra versión dice, aferrémonos a lo que creemos. Tenemos que aferrarnos a la fe que estamos construyendo. Amén. A la fe que vamos construyendo día a día, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Recuerdan cuando les mostraba el tabernáculo? Solo el sumo sacerdote podría entrar hasta el lugar santísimo. Pues aquí Jesucristo traspasa hasta los mismos cielos. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. Porque muchas veces no buscamos la presencia de Dios porque hemos cometido unos errores graves. Quizás alguno ha maldecido a su esposa. Quizás alguno ha golpeado a su esposa. Quizás algún varón le ha dicho a ese hijo: quítate de acá porque tú no sirves para nada. Quizás has visto pornografía. Quizás se te ha ido, solo quizás se te ha ido la mirada un poquito muy desviada cuando ves por ahí una muchacha. Quizás. Y eso no te permite ir a orar. Eso no te permite entrar en el lugar santo ni santísimo. Pero quiero decirte que ¿sabes quién te acusa? Te acusas tú mismo. Porque tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que dice: tranquilo, yo sé que tú eres débil. Tranquilo, arrepiéntete. Salmo 51, quebrántate. Derrama lágrimas allí en el secreto. No te preocupes, que yo tengo misericordia de ti. Yo sé que te podías equivocar. Yo sabía que te podías equivocar. Yo sabía que podías cometer un error. Yo sabía, tranquilo. Yo también fui tentado. Yo también tuve que clamar. Yo también tuve que gritar. Yo también tuve que llorar. Lo vamos a entender. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué nos enseñó John? Tiene que haber confianza. Confianza en que Él es misericordioso. Porque nos han vendido quizás un Dios iracundo, un Dios que no perdona, un Dios que rechaza, un Dios que señala. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia. Aquí tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Pero quiero decirte que esas debilidades no te pueden alejar de la presencia del Señor. Amén. Hebreos capítulo 5 verso 7, mira lo que dice. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y esto me recuerda o me llevaba al Getsemaní. Es el lugar de Getsemaní donde Dios lloró, donde Jesús se angustió. Y aquí dice la Biblia que fue como con clamor y lágrimas. ¿Y sabes por qué soportó? ¿Sabes por qué resistió? ¿Sabes por qué lloró? ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Por amor a ti. Porque necesitaba ser ese sumo sacerdote para poderte reconciliar con el Padre. Amén. Y clamó con clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Como sacerdotes tenemos que empezar a desarrollar un temor por las cosas del Señor. Tiene que haber un temor reverente hacia las cosas del Señor. Y aquí dice las enseñanzas de las Biblias que se cumple lo de Lucas 22:43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
Quiero decirte que cada vez que tienes la capacidad de humillarte en la presencia de Dios, cada vez que te sientes muy débil, cada vez que sientes que no puedes soportar más, cada vez que sientes que vas a soltar la toalla, que te estás rindiendo, que no te sientes digno, que no te sientes confiado de entrar a la presencia de Dios, cuando tú te humillas, allí el Señor pondrá el cielo a tu favor, te pondrá ángeles que te ayudarán en medio de ese proceso, así como lo hizo con Jesús. Allí habrán ángeles que te acompañarán y que te verán y que te dirán: tranquilo, ten confianza, te fortalezco para que sigas clamando, para que te acerques confiadamente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque solo Jesucristo podía experimentar lo mismo de nosotros si vivía en un cuerpo hecho de carne, no más. Y solo allí él podía experimentar lo que era obedecer. Porque quiero decirle que cuando usted escudriña la Biblia, Jesús se cansó, Jesús lloró, Jesús fue conmovido. Inclusive también hay unas partes de la Biblia donde enseñan que él cogió y golpeó unas mesas porque le dio ira santa. O sea, él también fue sujeto a las pasiones de la carne. ¿Cuántas veces no hemos sentido dejar todo atrás, no? Y aún siendo cristianos, ¿cuántas veces hemos experimentado el querer botar la toalla? Pues Jesucristo también lo experimentó, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Dígame amén por eso. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire lo que dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la NTV dice: debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza ese mejor pacto con Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, Jesucristo. Acerquémonos confiadamente. Yo no sé cuál sea su proceso, yo no sé qué lo está alejando de la presencia de Dios. Yo no sé cuál es la razón que tienes para no orar, para no venir un domingo, para no congregarte, para no ir a una escuela. Quiero decirte que Dios necesita levantar hombres que desarrollen su sacerdocio, que se acerquen confiadamente, que entiendan que, como dice en Hebreos 9, y no lo voy a leer, se lo voy a contar. Hebreos 9 dice que lo que vimos antes, o sea, ese tabernáculo que yo les mostré, si lo puedes poner otra vez, por favor, el tabernáculo. Ese tabernáculo que yo les coloqué, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, acá. Pero tenemos a Jesucristo, que se entregó como cordero, fue lavado, levantó el altar, irrumpió y entró hasta el lugar santísimo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que se rompió el velo. Que esto fue figura de algo celestial.
Y esto tiene mucho estudio, cada cosa, cada parte. Y todo nos lleva a Jesucristo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Se acuerda del Cordero? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tito 2:11 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Escuche muy bien. ¿De toda clase de qué? De pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Cuando Jesucristo es crucificado en la cruz, se rasga ese velo del lugar santo al lugar santísimo. Y ¿sabes qué? Fue restituido Jesucristo en el lugar santísimo, pero Él no está allí solo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que juntamente con Él nos resucitó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que piense por un instante cuál es su posición. Su posición es la que usted cree. Su posición no está en los atrios. Quiero decirle que ni siquiera su posición está en el lugar santísimo, sino que su posición está en el lugar santo. Imagínate, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, ahora tú puedes entrar juntamente con Jesucristo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie y mira lo que dice la Biblia. Esa sangre que fue derramada, y cierre sus ojos, no se distraiga, porque allí desde el lugar santísimo hoy vamos a orar, hoy vamos a clamar por nuestra familia, vamos a clamar por nuestros hijos. Vamos a clamar y vamos a profetizar desde el lugar santísimo. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vea cómo esa sangre del Cordero empieza a perdonarlo. Mire esa sangre del Cordero cómo empieza a limpiarlo. Mire esa sangre del Cordero cómo empieza a justificarlo. Mire cómo, mire, ahí el Señor, esa sangre te limpia, esa sangre te está bañando, esa sangre te está redimiendo, esa sangre te está haciendo acepto delante del Padre. Deje de pensar en su pecado, ya Jesucristo te perdonó. Deja de pensar en lo que te acusa, ya Jesucristo pagó. Deja pensar que no eres digno de entrar al lugar santísimo. Deja de pensar en eso. Necesito que ponga su pensamiento en el lugar santísimo. Necesito que ponga su pensamiento en la cruz. Necesito que ponga su pensamiento en la sangre del Cordero, que empieza a ser derramada sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus hijos, sobre tu familia. Empieza esa sangre del Cordero. ¿Cuál tiene que ser tu actitud para entrar a ese lugar santísimo? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mira lo que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo han hecho. Pon tu mirada en Jesucristo. Ahí donde tú estás, pon tu mirada en Jesús. Vamos, coloca tu mirada en Jesucristo. Vamos, coloca la mirada en Jesucristo. ¿Sabes qué pasa? Por tanto, nosotros también teniendo
alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso del pecado. Despójate, despójate, despójate. Quítate esa vestidura que te señala, quítate esa vestidura de pecado, quítate esa vestidura de masturbación, quítate esa vestidura de perversión, quítate esa vestidura de ruina, quítate esa vestidura de idolatría, quítate esa vestidura de alcohólico, quítate esa vestidura de enfermedad. Vamos, 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 quítatela, despójate, despójate, empieza a despojarte, empieza a cambiar tus vestiduras. Mira lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabes por qué Jesús soportó la cruz? ¿Sabes por qué? Porque te vio a ti. Escucha muy bien, escucha lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué Jesucristo soportó la cruz? Porque te vio a ti reconciliándote con el Padre. Y eso le trajo un gozo, eso le trajo una alegría, eso le trajo la fortaleza al Señor. Pero ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dígame amén, dígame amén. Pero mire lo que dice Efesios 2:6. Pero juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo no sé si le alcanza la imaginación, yo no sé si le alcanza su imaginación, pero cuando Jesucristo se entregó a la cruz y soportó el menosprecio, Él tuvo un gozo, Él tuvo una plenitud. Él te vio a ti te vio allí reconciliándote con el Padre. Pero ¿sabes qué? El Jesús se sentó a la diestra del trono del Padre. Pero ¿sabes qué? No fue solo, fue contigo. Tú estás resucitado a la diestra de Jesús. Tú estás en un lugar de autoridad. Tú estás allí en la Jerusalén celestial. ¿Sabes qué dice Apocalipsis 1:6? Mira lo que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo pensé que iba a haber un júbilo, yo pensé que iba a haber un grito, yo pensé que iba a haber un aplauso. ¿Sabes qué dice? Entiende lo que estoy diciendo, entiende lo que estoy diciendo. El Señor te ha dado una autoridad por medio del sacrificio de la cruz. Todo principado, toda potestad, todo gobernante, dice la Biblia, que fue humillado cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y esa autoridad te la ha entregado a ti. Yo quiero que ahí donde está empiece como a marchar. Vamos, 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 deje de hablar, deje de hablar. Vamos, empieza a marchar. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Vamos, 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 vamos. Me da la fe para la palabra de Dios. Vamos, vamos, vamos. Mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me da la fe para profetizar. Mira lo que dice Dios para ti. Más primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Cierra tus ojos, piensa en tu familia. Tu familia es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es tu posición, esa es la posición de tu familia, esa es la posición de tus hijos, esa es la posición de tu ministerio. Eres un sumo sacerdote. Vamos, vamos, vamos. De tu poder me da la fe para la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me da la fe para profetizar. Mira lo que dice Mateo 16:24. Pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pastor, ya sé que tengo que entrar, ya sé que tengo entrada al lugar santísimo. Ponle cuidado. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y
tome su cruz y sígame. Amén. Hey, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que tomar tu cruz. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que comprometerte con el Señor. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que seguir a Jesucristo a pesar de las dificultades. ¿Sabes qué tienes que hacer? Presentar sacrificios. Hey, ¿cómo así, pastor? O sea que ahora me toca traer un cordero, ahora me toca traer una paloma. Hoy, no. ¿Sabe cuáles son los sacrificios? Los sacrificios son la adoración. Los sacrificios es la oración. Los sacrificios es disipularse. Los sacrificios es levantarse de mañana a orar. Los sacrificios es sacudirse del polvo. Los sacrificios es presentarte cada mañana, alabar a Dios, adorarle. Los sacrificios son, desgástate, vamos. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me da la fe para profetizar. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu tarea como sumo sacerdote? Diga, yo soy sumo sacerdote. Yo soy sumo sacerdote. Dígalo, yo soy sumo sacerdote. Yo soy sumo sacerdote. Constituido por Jesucristo, Constituido por medio de la cruz. Ya nada ya nada me alejará me alejará de la presencia de la presencia de Dios, de Dios, ni el propósito, ni el propósito, ni el llamamiento ni el llamamiento que hay para mi vida, que hay para mí, que hay para mi familia, que hay para mi que hay familia, para mi iglesia, que hay para que mi hay para mi ministerio. que hay para mi Hoy ministerio. hoy declaro Hoy declaro que toda autoridad que toda autoridad me es dada me es dada en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Por lo tanto, diga, por lo tanto, perversión, perversión, dígalo, perversión, no tienes autoridad, no tienes autoridad, desánimo, desánimo, te saco de mi vida, de mi vida, de mis hijos, de mis hijos, de mi casa, de mi casa, ruina, escasez, ruina y escasez. ahora mismo, Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pisoteo, yo te pido porque escrito está, porque escrito dígalo, porque escrito está, porque escrito está que en breve que en breve Satanás Satanás será colocado será colocado bajo el estrado bajo el estrado de mis pies. Por lo tanto, ahora mismo, como sacerdote como sacerdote y con la autoridad y con la autoridad de la cruz, yo empiezo a profetizar. a profetizar. Cierra tus ojos, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tus hijos. Vamos. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me da la fe para la palabra de Dios en mi boca. Vamos, abre tu boca, profetiza, vamos. Camino lleno de tu poder. Me da la fe para profetizar. Vamos, profetiza. Abre tu boca. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tenía que entrar con los nombres de la tribu de Israel? ¿Se acuerdan? Pues usted tiene que entrar pensando en el nombre de sus hijos cuando va a orar, pensando en su esposa, pensando en sus discípulos, pensando en su iglesia. Cuando tú te acercas al lugar santísimo, ¿sabes qué? Allí el Señor te hablará, allí el Señor te va a dirigir, allí el Señor te va a fortalecer, allí el Señor te quitará toda debilidad, allí serás fortalecido como el búfalo. Vamos. Tiene que abrir su boca. Mire, tiene que abrir su boca. Empiece a profetizar. Profetice. Diga, yo profetizo vida sobre mi esposa. Yo profetizo que viene resurrección. Yo profetizo que viene vida. Yo profetizo que viene una llenura del Espíritu Santo sobre mi esposa. Yo profetizo que viene un avivamiento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nos mostraba el Señor esta semana? ¿Sabe qué nos mostraba el Señor esta semana? Que va a empezar a soplar sobre las mujeres de la iglesia. Escuche muy bien. Cuando el sacerdote se levanta, cuando el sacerdote ora, cuando el sacerdote trae la familia a la iglesia, cuando el sacerdote se disipula, ¿sabes qué? El Señor no va a permitir que caigas en vergüenza. Ponme cuidado. El Señor nos mostraba a mí y a mi esposa esta semana que van a empezar a correr vientos sobre nuestras esposas. Va a venir una llenura sobre nuestras esposas.
ese soplo de vida. Escucha muy bien, varón, escucha muy bien. Ese soplo de vida del Génesis, cuando el Señor sopló sobre el cuerpo que había hecho, sopló vida. ¿Sabes qué? Ese soplo de vida ahora mismo profetízalo sobre tu esposa. Vamos. Dígale: Padre, tú soplas sobre mi esposa, vientos de gloria, vientos de vida, vientos de unción, vientos de avivamiento. Viene un avivamiento sobre la casa, viene un avivamiento sobre los hijos, viene un avivamiento sobre tus finanzas. Vamos. Abre tu boca, profetiza sobre tus finanzas, vamos. Te alabo.